Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una review que es realmente de lujo. Estoy en Tempo Studios y vamos a grabar en directo la review de un bajo súper especial, que es un clásico. Quizás un clásico menos conocido que las opciones de Gibson o Fender, pero todo un clásico, como vas a ver. Te lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, tengo el honor de estar acompañado de Fernando Mateos a la guitarra, de José Gómez a la batería. Vamos a ver cómo suena este bajo, pero en un contexto real. Este es el Aria Pro 2 SB700, es el modelo tope de gama justo antes del SB1000, que es el bajo que llevaba John Taylor de Duran Duran y Cliff Burton de Metallica. Así que es un bajo que quizás lo vas a relacionar con el rock, pero nada más lejos de la realidad. Es un bajo súper versátil, como vas a poder comprobar. Por ahora vamos a tocar una bossa, si os parece, y vamos a ver cómo suena este bajo. Pues bien, como te decía, un bajo bastante más versátil de lo que puede parecer. A ver, al ser el bajo que utilizaba Cliff Burton, evidentemente en rock puede sonar muy bien, como podemos ejemplificar ahora mismo. Vamos a tocar algo un poquito al estilo los primeros Metallica, salvando las diferencias porque somos un trío. Pero bueno, vamos a ver qué tal suena. Y efectivamente, si tocamos, por ejemplo, lo más famoso, no lo voy a tocar entero, no sea que me demoneticen el vídeo, pero bueno, el bajo, si ves grabaciones de Cliff Burton en los primeros discos de Metallica, el bajo aislado, realmente este es el sonido. Pues bueno, te voy a enseñar un poquito el bajo, si te quieres acercar un poquito, vamos a ver el bajo, cómo está construido. Es un bajo de una sola pieza, ¿vale? Tenemos fresno, con ese tinte rojizo. Está también disponible en un tinte mucho más oscuro y otro tinte pues más neutro, mucho más natural. Tenemos el arce, aquí tenemos maderas muy densas y en fin, se nota, es un bajo muy consistente, es un bajo bastante pesado. Pero bueno, como puedes ver, mástil de una sola pieza con un barniz súper suave, con un diapasón que es una auténtica pasada de palo rosa, un acabado de trastes perfecto y un bajo que está sensacional. Tiene un puente fantástico, como puedes comprobar, y es un bajo pasivo, tiene simplemente volumen, tono y paralelo y serie. Tiene algunos detallitos como esta tapa, que es del mismo material que el diapasón. La verdad que está muy bien. Vamos a ejemplificar cómo suena el slap en este bajo. Vamos a escuchar el tono cerrado, el tono al 30-40% y el tono al 100%, tanto en serie como en paralelo. Así que, cuando queráis. Bueno, comentarte
que estoy tocando con el pequeñino y me he traído el Warwick Gnome de 10 pulgadas y el cabezal de 200 vatios. Parece que no, pero para este tipo de contexto es más que suficiente. Uno de los puntos fuertes de este bajo es el registro agudo, que suena realmente bonito, súper, súper bonito. Te voy a tocar alguna cosita. Pues ahora creo que podemos ir ya a las valoraciones. Voy a poner nota a diferentes aspectos de este bajo. Suelo empezar por el mástil. Este mástil es una auténtica delicia. Es bastante fino, ¿vale? A mí me gustan los mástiles bastante gruesos, pero es un mástil muy cómodo, con más o menos 41 de ancho. Estaría entre un Jazz Bass y un Precision, pero con el mástil bastante delgado. Ya digo, mástil súper, súper fácil de tocar con un diapasón, que ya lo dije al principio, es espectacular y bien, es un mástil pues muy, muy cómodo al que se le puede dar perfectamente un 9. La calidad de construcción es sublime, es una auténtica pasada, es un bajo hecho en Indonesia, no es un bajo japonés, pero la verdad que es absolutamente impecable e imposible encontrar ningún tipo de defecto. Así que bueno, es una construcción, si no de 10, por lo menos de 9,5. Ahora viene quizás el talón de Aquiles de este bajo, de estos modelos, sobre todo el SB700, el SB1000. Ya te enseñé en el canal, te lo voy a dejar aquí al final, el SB1, que es la versión de entrada, que es ultra ligera. Este no. Este es un bajo que tiene un balance absolutamente perfecto, como te voy a enseñar. De hecho, casi casi que se va hacia arriba, fíjate, balance óptimo, pero son 5 kilos, ¿vale? Es un bajo que es ideal para estudio, para una cosa así como estamos haciendo, para bolos, para tocar sentado. Yo me lo he llevado a algunos bolos, en fin, si es un pase de una hora se puede sobrellevar, pero es un bajo realmente muy pesado que no es para trabajar con él largas sesiones. Así que en cuanto a peso y balance le voy a poner un 5,5. Calidad-precio. Este bajo son unos 1.400 euros, no es un bajo barato, pero piensa que el japonés cuesta aproximadamente el doble. Y tienes esencialmente lo mismo. Lo único que cambia es que el japonés tiene el clásico rotor de 6 posiciones con diferentes preecualizaciones. Es decir, el modelo japonés es activo y este es pasivo. Pero en esencia el sonido base, digásemos, es exactamente el mismo y la pastilla es idéntica a la del japonés. El japonés tiene un puente un poquito diferente, más espectacular si cabe, pero bueno, en cuanto a calidad-precio se le puede dar perfectamente un 7 o un 8. Pues bueno, espero que haya sido interesante, que te haya gustado esta review, que espero que vengan muchas más y pueda grabar en directo en muchas más ocasiones. Este es un bajo realmente interesante, no solo si eres fan de Cliff Burton, que también, vamos, es quizás pues el reclamo principal para vender este bajo, pero es un bajo todoterreno que está francamente bien, es totalmente silencioso, es cómodo, suena muy bien. Quizás echarían falta que del modo serie a paralelo cambiara más, el sonido no es radicalmente diferente, pero sí que cambia un poquito el carácter. Y luego el tono cerrado en serie, creo que arriba es serie, suena realmente bien, es una pasada, fíjate. ¿Sabes? Se deja tocar en el puente.
¿vale? Incluso para flamenco puede funcionar súper bien. Incluso para flamenco puede funcionar súper bien este bajo. Y luego es súper responsivo según donde toques, ¿vale? Tocas aquí y suena muy gordo. A veces los bajos con una sola pastilla tienen eso, que parecen más limitados porque no tienen dos pastillas, pero luego le puedes sacar muchísimos sonidos. Vamos, te acabo de tocar dos sonidos que no tienen absolutamente nada que ver, solo cambiando el lugar donde toco. Bueno, pues creo que con esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.